La historia que te vamos a contar hoy no es una historia cualquiera. Nuestra invitada de hoy es Claudia Saavedra. Si estás en Mamis Digitales, seguramente la conocerás porque es la persona responsable de toda nuestra estrategia de comunicación en todos los sitios. Es la responsable de la creación de este podcast, es la responsable de nuestras redes sociales, de el contenido que generamos hacia el exterior. Claudia no es madre y fue la primera persona del equipo de Mamis Digitales no mami en incorporarse a nuestro equipo. Y ha demostrado con creces lo que es capaz de aportar. Ella hoy nos cuenta cómo llegó hasta el equipo de Mamis Digitales, lo que estudió para poder llegar aquí, su historia de valentía, de cómo vino a España desde su país, Bolivia, y también al final nos da muchísimos consejos para poder tener una marca personal en redes sociales sólida y que conecte con la comunidad. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, el episodio de hoy me hace especial ilusión porque te traemos la historia de reinvención en todos los sentidos de Claudia Saavedra. Claudia, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias, Billy. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí estar aquí. Bueno, el placer es todo nuestro, nuestra comunidad. Muchas de nuestras mamis ya te conocen porque tú eres la persona que estás detrás de toda la estrategia de comunicación y contenido de Mamis Digitales y que estás haciendo un trabajo increíble con todas nuestras redes sociales. Pero hay que decir una cosa, Claudia, eres la persona de nuestro equipo más joven y además no eres madre. Cuéntanos qué se siente trabajar con un equipo solo de mamás. Bueno, Billy, realmente para mí es un gran aprendizaje porque, claro, se sabe que en la sociedad las madres están en el ámbito privado y que muchas veces desconocemos de todas esas luchas, esas resistencias y ese trabajo que hay detrás. Y poder estar en Mamis Digitales para mí realmente es algo maravilloso, es como un sueño cumplido porque además de poder trabajar en lo que me gusta, que es la comunicación, el marketing y las redes sociales, también el poder ver de cerca todas esas historias que son realmente inspiradoras de todas las madres de nuestra comunidad es algo maravilloso que a mí personalmente me trastoca a fondo, no solo a nivel profesional, también a nivel personal. Yo aprendo muchísimo de todas las mamis, de toda la comunidad y es algo que me está ayudando a crecer como persona y como mujer en todos los sentidos, así que para mí es algo que es invaluable, que no tiene ningún precio. Pues nosotros estamos felices de poder contar contigo, con tu experiencia y además con todo lo que aportas a la comunidad, ¿no? Porque es verdad que tú tienes una historia, no es tanto de reinvención, porque no te has reinventado, tú te estás creando tu carrera profesional ahora, pero sí tienes una historia de haber cambiado de país, de haberte yo siempre las describo como somos las valientes, ¿no? Las que nos vamos de nuestro país y nos adaptamos a vivir en otro sitio. Y también de estudiar un tema que para nosotros es muy importante, como el tema de las mujeres, de la conciliación y de todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito tu historia, en dónde naciste, por qué has hecho ese cambio de vida y empecemos por ahí. Vale, pues te comienzo un poco de mi historia hace algunos años, cuando todavía estaba en mi país de origen, que es Bolivia. Yo soy boliviana. Y bueno, yo crecí con solo mi mamá nos crió a mí y a mi hermano, que es menor que yo, a los dos. Y bueno, mi mamá nos sacó adelante, siempre se esforzó mucho para que podamos estudiar, para poder
pues tener una carrera, tener un título, y yo siempre me esforcé y fui buena estudiante. Entonces mi sueño siempre ha sido salir fuera y estudiar fuera. Pero bueno, cuando llegó la pandemia, yo estaba pensando un poco que como que en qué me gustaría especializarme, porque yo estudié comunicación, publicidad y medios digitales, pero también quería tener algo que generara un cambio en la sociedad y que no solo sea vender un producto o un servicio, sino que algo que genere un cambio. Pero bueno, en medio de la pandemia, yo junto a un socio creamos un negocio. Y ese negocio estaba yendo muy bien, empezó muy pequeñito y fue creciendo y creciendo y cada vez había más demanda y nos estaba yendo bien económicamente, pero claro, al ser yo la mujer de ese equipo, yo era muy menospreciada y desvalorizada. Yo hacía el mismo trabajo, a veces incluso un poco más, porque yo aún hacía toda la parte de comunicación, lo mismo, pero bueno, en esta empresa había más responsabilidad porque había la parte de la logística y realmente siempre que alguien nos felicitaba o nos reconocía el trabajo, lo hacían a mi socio y a mí no. O sea, yo era vista como la persona que era como la que lo ayudaba, pero no como si yo fuera también al mismo nivel. Entonces eso fue generando en mí como un malestar interno que no sabía cómo nombrarlo o cómo conceptualizarlo, pero sabía que había un descontento dentro de mí. Y así fui investigando un poco el tema del género, de la desigualdad de género, del machismo que se vive en muchos países de Latinoamérica. El mío principalmente es uno que a nivel estructural todavía hay muchísima desigualdad. Y, y así es como retomé mi primer sueño, que es el que había tenido desde que era pequeña, que era el de estudiar fuera, poder ampliar mis horizontes, conocer otras realidades y descubrí que había un máster en género y políticas de igualdad. Para mí este era un tema muy nuevo, porque claro, yo en la universidad y creo que en general a las mujeres no se nos enseña cuál es nuestra historia. Sabemos mucho cuál es la historia de los hombres, de la Revolución Francesa, de cuál ha sido el trabajo de esos hombres, héroes, heroicos, pero no sabemos lo que han hecho las mujeres científicas, filósofas. Entonces me pareció muy interesante porque yo me había sentido así, sentí esa empatía de que no se valoraba cuál había sido mi historia o mi transición. Entonces, bueno, decidí estudiar ese máster y como mi mamá no se podía permitir el pagarme unos estudios en el extranjero porque era muy caro, más si bien es un país de Latinoamérica donde obviamente es más bajo los ingresos y todos los precios y todo, llegar a España donde la moneda es el euro. Entonces decidí buscar una beca y me postulé a varias becas y logré conseguir una que afortunadamente me daba los estudios. Y bueno, con todos los ahorros que yo había conseguido trabajando en este negocio, vine aquí. Al principio tenía muchísimo miedo porque era el miedo a lo desconocido, a estar sola, a alejarme de mi familia. Y bueno, decidí dar ese salto. Llegué aquí y fue un cambio de realidad completamente, el poder madurar en menos tiempo, porque claro, estando sola tú tienes que hacerlo todo sola. Entonces fue el tratar de conseguir las cosas por mi cuenta, que sin tener contactos, sin tener personas cercanas que te ayuden o que te den consejos, tú misma tienes que saber por dónde entrar, cuáles son las vías y cómo crecer profesionalmente, empezando de cero otra vez. Y bueno, esa sería un poco mi historia de cómo llegué aquí, Billy. Wow, me encanta. O sea, máster en igualdad y políticas de género. ¿Tú estuviste aprendiendo todo esto a lo largo de tus años? ¿Esto en dónde fue? ¿En qué ciudad fuiste a estudiar En esto? A Valencia, Valencia, ¿no? eso es. Entonces, estuviste en Valencia, estuviste aprendiendo todo esto. ¿Y en qué momento se cruza Mamis Digitales en tu camino? Bueno, yo ya estaba en la recta final del máster, haciendo el trabajo de fin de máster, y precisamente el trabajo de fin de máster yo lo estaba haciendo sobre la historia de las madres, pero más enfocado en la historia de mi mamá y de mi abuela y de las mujeres de mi familia, porque sí que es verdad que yo quería romper con un ciclo, porque en las mujeres de mi familia pues siempre han sido ellas las guerreras, las que salían adelante por sus hijos, las que lo hacían todo. Entonces yo quería un poco contar esa historia que a veces en la parte académica parece que hay unos
vigilantes del saber que tú para entrar a ese lado académico tienes que estudiar temas, que hablar de tu familia o de cosas que te han pasado a ti puede ser que no sea importante como para dejar un cambio, pero bueno, en el máster yo quería hacer algo diferente, entonces decidí contar un poco esa historia de mi mamá, de mi abuela, y ahí sí que me di cuenta de que había una doble jornada laboral, de que las madres trabajaban fuera y dentro de casa, de que no tenía un momento para descansar, de que el momento en que son madres cambia completamente la perspectiva de vida. Y me acuerdo que yo, bueno, a mí me gusta mucho lo de las energías, manifestar, un poco tratar de proyectarte en la vida, creo que te trae cosas buenas. Entonces Ujú. escribí una carta para mí misma diciendo cómo sería mi trabajo ideal, porque claro, yo estaba haciendo este máster en género, pero también tenía la experiencia anterior en comunicación, en redes sociales, y me gustaría, como en ese momento me gustaría como encajar esas dos cosas que a mí me apasionaban, y lo escribí en una carta de cómo sería mi trabajo ideal, en qué estaría trabajando, con quiénes estaría trabajando. Y bueno, estuve buscando varios trabajos, postulando a varias opciones, y cuando vi el nombre de Mamis Digitales, me quedé con el nombre, me pareció muy diferente a todos los que ya había visto, un nombre que cuando la primera imagen que tienes, ¿no? Es como algo que puede ser interesante, y lo empecé a investigar, vi la página web, el podcast, las redes sociales, y me postulé. Y bueno, para mí eso ha sido como que todas las piezas han encajado, que a Ujú. veces pienso, no sé si es casualidad o es destino, pero me siento muy a gusto, y el poder trabajar aquí es donde ha encajado toda mi experiencia anterior, el máster, y poder trabajar con personas como tú, Billy y Frank, también para mí es un gran aprendizaje porque cada día aprendo un poco más, porque sé que la sociedad puede cambiar con vías en la conciliación con vías como esta, y que realmente es importante contar la historia de las madres y de las mujeres dentro de casa, fuera de casa, y cómo esta es una lucha constante y algo a lo que tenemos que llegar algún día con educación y con nuevas profesiones y con nuevas alternativas que nos da el mundo digital. Guau, o sea que tú escribiste esa carta, esa intención hacia el futuro, ¿no? De decir, yo quiero esa empresa. Pero lo que tú no sabes, Claudia, es que yo también había escrito esa carta y había dicho, yo quiero a una persona, ¿cómo sería la persona ideal que trabajase en comunicación en Mamis Digitales, ¿no? Y yo creo que hemos hecho un match, ¿no? Porque al final yo también soy muy de creer en todo el tema de la manifestación, de la energía y de que las cosas se atraen siempre y cuando se haga un trabajo también a posteriori, ¿no? No puedes escribir la carta, dejarla en un cajón y esperar que las cosas sucedan. Hay que hacer cosas para que suceda todo lo que haces, ¿no? Entonces, tú escribiste la carta, la dejaste allí, pero empezaste a buscar, y yo recuerdo que esa oportunidad nosotros la pusimos en LinkedIn, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que te apareció a ti? ¿Te apareció la publicación? ¿Tú la buscaste? O sea, cuéntanos un poquito ese proceso. Bueno, Billy, yo ya tenía LinkedIn desde hace mucho tiempo, pero empecé como a darle más vida a ese perfil porque sé que ahí están la mayoría de las oportunidades y que es una red profesional muy importante. Entonces, bueno, además antes de Mamis Digitales, yo estaba en voluntariados de la Cruz Roja, de Por Ti Mujer, cosas relacionadas con la mujer, y cada vez que yo aprendía algo nuevo, lo publicaba en LinkedIn, y ahí empecé a buscar trabajos, pero claro, vi el de Mamis Digitales, vi la oferta y me postulé. Me acuerdo que habían unos pasos para poder Sí. postularte, que no solamente era enviar tu currículum, sino que tenías que enviar una serie de carruseles, un vídeo, hacer otro vídeo en inglés también, y Sí. luego un vídeo tuyo expresando como por qué quieres trabajar allí, la profesión, tu presentación. Entonces lo hice así. Y recuerdo que me llegó un mail que era de tu parte que decía que, bueno, que podíamos tener una entrevista y que agendara la entrevista un día y una fecha, y me marqué esa fecha en el calendario, lo puse al frente de mi habitación, así en la puerta, para poder acordarme, para tenerlo mentalizado. Y bueno, cuando me conecté a la entrevista estabas tú y Frank, y también recuerdo que te vi con los pendientes, la gran sonrisa que siempre tienes, y a Frank con esa actitud tan enérgica, y yo dije, wow, qué personas tan, no sé, me parecía algo
como que es difícil de ver porque tienen una forma de ser muy cercana con las personas, pero también dispuestos a compartir el aprendizaje, generosos en ese sentido. Y tuvimos la entrevista. Recuerdo haberte dicho, Billy, a ti y a Frank, que yo pondría el 200% de mi compromiso para poder demostrar que sí lo valgo. Y luego cuando me llegó tu mail diciendo que yo era la seleccionada para poder trabajar, es que estuve tan feliz que me fui a celebrar yo sola, me fui a cenar yo sola y todo porque estaba súper contenta. Y sí que es verdad lo que tú dices, que escribes una carta o lo manifiestas, pero no solo se puede quedar allí, que las cosas no llegan por sí solas, sino que hay que trabajar por ello, que hay que esforzarse por ello. Y teniendo en cuenta esa meta, todas las acciones que se hacen cotidianas y en el día a día, que sean alineadas a ese objetivo, y poco a poco las cosas van llegando. Wow, Claudia, o sea, estás dando muy buenos consejos para las personas que nos estén escuchando y que quieran también cumplir ese sueño, ¿no? Es tener un objetivo trazado, ya sea que lo pongas cada día en tu espejo, en tu computadora, en tu ordenador, en donde quieras, que lo tengas visible, pero también que hagas esas acciones cada día para poder lograrlo. Cuéntanos un poquito, porque tú en Mamis Digitales ya llevas, ¿cuánto? Más de un año, ¿no? Ya llevas año y Sí, ¿qué un van a año ser? y medio más o menos. Un año y medio, vale. Cuéntanos, ¿cuáles son las lecciones que has aprendido de trabajar con un equipo? Primero, que es 100% remoto, o sea, ahora nos vemos un poco más, porque cada 2 meses hacemos reuniones presenciales, pero bueno, nos vemos poco. Es verdad que hacemos muchas reuniones online. ¿Qué ha sido para ti, cómo ha sido para ti esta parte de trabajar con un equipo 100% remoto y internacional? Porque tienes compañeras que están en muchas partes del mundo, ¿no? Bueno, en primer lugar, algo que aprendí y que lo pongo en práctica, trato de ponerlo en práctica en mi día a día, es la escucha activa, es el escuchar cuando nos conectamos a las reuniones o a las mamis, por ejemplo, a todas las personas que están en este proyecto. Es escuchar sus ideas, escuchar lo que tienen que decirte y tratar de dar un feedback, pero escucharlo activamente y saber qué es lo que te quieren decir con cada una de sus palabras. Entonces, cuando me conecto a las reuniones, cuando tú o Frank dicen alguna idea o cuando lo dicen las mamis o miembros del equipo, pues es el escuchar activamente y saber que lo que te están diciendo no lo dicen por decir, sino que estamos todas alineadas hacia un objetivo, que es la reinvención profesional. Además de eso, el hecho de que llegamos a tantos países, ahora somos más de 52 países, es el poder adaptarte a los diferentes cambios de horarios, formas de ver la vida, las perspectivas de la maternidad, de las maternidades. Entonces, creo que es muy importante poder adaptarnos a cada mami, a cada situación, a cada historia, y el saber verlas a todas las personas en general, no como una persona más, sino que cada persona es una persona única en sus individualidades, en su historia. Entonces, tratar de ayudar, y eso es algo que yo he aprendido en Mamis Digitales, y que no sé si es así en otras empresas, que las personas por las y para las que trabajamos, que son las mamis, no solo es el ofrecerles algo y ya está, como que sea un intercambio, sino es el realmente escuchar qué es lo que necesitan y darles en la medida de nuestras posibilidades todo para que consigan esa reinvención profesional. Entonces, eso es algo que también he aprendido. Y otra cosa que he aprendido es que estamos en crecimiento constante, en aprendizaje constante, que no estamos, que nunca hay que quedarnos paradas, que siempre hay que seguir aprendiendo, mejorando, buscando nuevas oportunidades. Dentro de Mamis Digitales aprendí que hay que adaptarnos en las redes sociales, a las tendencias, a las nuevas cosas que van surgiendo, y que nunca hay que dejar que quedarnos paradas, y que al final, como todos somos un equipo y estamos hacia un solo objetivo que nos une, entonces es el siempre trabajar hacia ese objetivo y tratando de mejorar, hacerlo con el corazón y con el compromiso y la entrega que se merece este gran proyecto. Wow, cuántas cosas que podemos aplicar también en nuestro día a día. Pero vamos un poquito más, porque a mí, tú eres especialista en comunicación, has hecho crecer un montón nuestras redes sociales, nos ayudas a transmitir el mensaje, ¿no? De manera correcta.
Y seguro que hay muchas de las madres que hoy escuchan esta entrevista que quieren consejos tuyos, ¿no? Para poder aplicar para su propio proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a cualquier madre que te está escuchando que quizá quiere aplicar algún consejo de los que tú has aplicado en Mamis Digitales para mejorar su presencia en sus redes sociales, para mejorar su comunicación, para hacer sus perfiles más atractivos y atraer esos clientes que están buscando ellas? Bueno, Billy, voy poco a poco. Lo primero creo que es como si fuera un iceberg, ¿no? Entonces, la punta del iceberg sería obviamente el diseño, la edición, que sean unas redes bonitas. Y eso Ujú. es importante, pero debajo de todo eso hay cosas mucho más importantes y creo que es el generar una conexión con esa comunidad. Yo prefiero llamarlo comunidad antes que audiencia porque no solamente son personas que te escuchan, sino que son personas que conectan contigo en todos los aspectos positivos, negativos, que saben que tú estás ahí y que cada una de esas personas tiene su propia visión sobre lo que representa tu marca. Entonces creo que es muy importante mostrarte de manera genuina, de manera auténtica, contar tu historia sin tantos filtros y poder decir realmente qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Por ejemplo, mostrar cosas naturales de tu día a día, como el escritorio, el entorno en el que trabajas, las herramientas que te funcionan. Creo que eso es muy importante porque es lo que genera la comunidad, es lo que hace que las mamis se puedan empatizar, bueno, las mujeres o las personas que sean parte de tu comunidad, que empaticen contigo, que sepan que tú estás ahí y que eres un referente para ellas. Además de eso, creo que es muy importante generar una interacción, poder escuchar a tu Mm. comunidad, no solo crear el contenido que tú ves por internet o ves ideas o ves a la competencia o a otras personas, sino es el preguntar, por ejemplo, subir stories o hacer lives o hacer preguntas. Hoy en día Instagram cada día saca una nueva función, entonces es aprovecharlas al máximo, hacer preguntas a tu comunidad y así saber qué es lo que ellas o ellos realmente les gusta, les interesa y lo que quieren ver en tu perfil. Y también es que crear contenido educativo, que no todo es vender tus servicios o vender tus productos, sino es crear contenido educativo, lo que a ti te está funcionando. Y bueno, siempre está la adaptación a las tendencias. Cada día salen nuevas tendencias y no esperarte mucho mientras están todavía en auge, aprovecharlas a tu favor y adaptarlas obviamente a tu mensaje y bueno, tener unos pilares de contenido también bien definidos para que todo esté alineado, para que todo tenga un sentido y así es como vas creando una comunidad sólida y que realmente conectan contigo. Oye, y cuéntanos, Claudia, ¿tú cómo haces para estar enterada de las tendencias que van saliendo en redes sociales? ¿Cuáles son tus fuentes de información? Bueno, primero en Instagram yo lo que hago es buscar por palabras clave. Entonces busco los hashtags o busco palabras clave que estén en tendencia. En 2025 también tengo otros referentes, otros perfiles que voy a ir revisando a ver qué publican. Y sí que cuanto antes veo una tendencia, procuro hacer una propuesta que primero la consulto con vosotros, Billy y Frank, para que me podáis dar un feedback, a ver qué os parece, porque es cierto que todos tenemos que estar en sintonía y poder Ujú. publicar algo que a todos nos resuena. Entonces, es buscar tendencias y no solo, bueno, yo al menos no me limito solo a Instagram, sino que en LinkedIn también veo muchísimas personas que hablan de Instagram o de otras redes sociales. Entonces, es ver lo que hacen otras personas y poder adaptarlo lo antes posible a tu mensaje, buscar las palabras clave y también suscribirte, por ejemplo, a newsletter de marketing como Metricool, que va subiendo tendencias de vez en cuando, escuchar podcast, es estar al día en todo lo que va surgiendo, es estar al día continuamente, no dejar de buscar por esas palabras clave y así es como te van apareciendo las tendencias. Y yo creo que sí, además es un objetivo que una misma se plantea, que si tú siempre estás con eso en la mente de querer crear contenidos
que realmente aporten un valor diferencial a tu comunidad, entonces lo buscas en todas partes o siempre o cuando sales, es que yo creo que es algo que surge en cualquier momento, cuando sales a algún sitio y ves algo nuevo que se está creando y no solo decir, no solo sorprenderte, sino que lo ves y dices, esto se puede adaptar a mi comunidad y hacerlo de esa manera. Me encanta, o sea, estar siempre muy al día. Y lo que yo siempre digo, ¿no? En las redes sociales, en lugar de dejar que los algoritmos nos atrapen a nosotras, hay que educar a los algoritmos a que nos enseñen información que a nosotras nos apetece ver, ¿no? Yo he cambiado muchas veces las cosas que me interesan y lo que hago yo en Instagram, por ejemplo, es educar a mi algoritmo. Entonces, cuando me sale en mi feed algo que no me gusta, le digo, esto no me interesa. Y cuando me salen cosas que me van interesando, le doy al me gusta, hago un comentario. Entonces, esto lo que hace es que el propio algoritmo diga, ah, vale, a Billy le gusta esto, le voy a enseñar más, ¿no? De estas cosas. Entonces, es que el algoritmo trabaje para mí y no para quitarme tiempo, porque también hay veces que estamos ahí viendo redes sociales y nos vamos por otra vía y ya en lugar de ser algo que nos aporta es algo que nos quita tiempo o nos lleva hacia el ocio, ¿no? Que eso es algo que no debemos dejar que pase. Sí, tienes toda la razón, Billy. De hecho, sí es algo que yo también lo pongo en práctica, el educar a tu algoritmo, porque si no, cuando ves algo que no tiene nada que ver con lo que tú creas y has interactuado, entonces ya el algoritmo te empieza a mostrar cosas relacionadas y que a lo mejor a ti no te aportan ningún valor para que tú puedas adaptarlo a tu propia marca. Entonces, lo que hago yo es también interactuar, darle me gusta o comentar alguna publicación que me haya gustado y así poco a poco me van mostrando más vídeos, más imágenes que me pueden servir. También hay una herramienta en Instagram que es Instagram for Creators y puedes acceder allí desde tu perfil y puedes ver otros audios que están en tendencia, vídeos que están en tendencia y ver cuáles puedes adaptar a tu marca. Esto es un poco más general. Instagram no te muestra cosas que están ya como alineadas a tu mensaje, pero bueno, es algo que te sirve mucho para saber qué es lo que se está comentando y compartiendo más en el día a día y que también a mí me ha servido para crear contenidos que realmente conecten con nuestra comunidad. Me encanta, pues vamos a poner el perfil de Instagram for Creators en los apuntes de este episodio. Y Claudia, ya que estamos en modo recomendación, ¿qué podcast o qué libro recomendarías a las mamis para que puedan seguir y estar informadas de tendencias, de cómo crear su marca personal, de cómo tener una presencia en redes sociales atractiva? Bueno, pues de libros, hay uno que además de ser para las tendencias, es algo que a mí me ha servido para poder ir siempre alineada con mis objetivos, que es el de Hábitos Atómicos, y que lo leí hace algunos años y me pareció increíble cómo puedes comenzar en un punto y llegar a otro completamente distinto, solo cambiando tu mentalidad, que realmente la mentalidad es algo súper, súper importante, que cuando tú cambias ese chip, ya puedes y ya sabes que cada acción tiene que estar alineada con ese objetivo que te has trazado. Y en cuanto a podcast, hay muchos que yo escucho. Hay uno que es Market Tips, que es para saber un poco, estar a las tendencias del marketing en las redes sociales. Y bueno, lo de las palabras clave yo lo uso mucho también cuando utilizo el buscador de Spotify, que busco según la palabra clave, marketing, redes sociales, algoritmo, comunicación, y voy escuchando los episodios más recientes, porque ya es verdad que como esto es algo que cambia constantemente, ver cosas del 2023, 2022 o 2 años atrás ya no es lo mismo. Si quieres ver una evolución, sí que lo podrías escuchar, pero yo procuro escuchar cosas que sean ya de lo último que esté pasando. Y bueno, claramente también tengo que recomendar el podcast de Madres Reinventadas, porque ahí sí que aprendemos mucho de cada historia, de cómo cada mami consigue sus clientes con sus propios métodos, con su propia creatividad. Hay muchas maneras de conseguirlos, no solo las tradicionales que podemos encontrar en ideas por internet, sino que estas son historias reales, historias específicas y que una misma puede aplicar.
Así que eso sería, Billy. Pues muchas gracias. Pondremos todos estos enlaces en los apuntes del episodio de hoy para que no te los pierdas. Y Claudia, cuéntanos cómo podemos conectar contigo, saber más sobre lo que tú haces, aprender de ti. He visto que estás creando tu propia marca personal, tienes tu newsletter, tienes tus perfiles en redes sociales muy activos. ¿Dónde te seguimos? Bueno, en Instagram estoy como _Clau Saavedra con doble A y V. Y en LinkedIn estoy como Claudia Saavedra. Así que es fácil encontrarme. Y Muy ahí bien. podéis contactar conmigo y pedirme cualquier consejo para las redes sociales. Estoy a vuestra completa disposición. Pues Claudia, de verdad, un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido tu historia, que es tan inspiradora, con todas las demás madres que nos escuchan. Y me gustaría despedirme contigo dándole un consejo a toda nuestra audiencia sobre lo que tú quieras y creas que les va a ayudar a potenciar esa reinvención profesional. Bueno, para mí, un consejo que a mí me ha servido mucho es primero, nunca sentirte pequeñita ante ninguna circunstancia. A veces cuando tú eres de fuera te puedes sentir pequeñita porque crees que eres diferente al resto de la sociedad o que no te van a tomar en cuenta. O cuando eres mujer, creo que también puede pasar según en qué entorno te muevas. Pero creo que es muy importante siempre poner en valor todos esos logros, sean pequeños, sean grandes, los que haces en el día a día, y que cada día siempre muestres lo mejor de ti, que siempre tengas un comentario positivo, que lo que dices también, tus palabras son poderosas, así que siempre hablar en positivo de ti, hablarte bien a ti misma, hablar bien a los demás, siempre poner tu máximo esfuerzo sin importar quién sea, y las cosas van llegando. Al final lo que no es para ti se va y lo que sí es para ti se queda. Y creo que eso es algo muy importante y que, a mí me ha ayudado mucho. Wow, pues con estos consejos tan valiosos nos despedimos. Gracias, Claudia, de nuevo por haber estado aquí y por habernos inspirado con tu historia. Muchas gracias, Billy. Muchas gracias por la invitación. Me hace muchísima ilusión. Y espero que toda esta historia y los consejos sean de ayuda para toda la comunidad que nos escucha. Seguro que sí. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com. Te esperamos la semana que viene.